de cómo ha evolucionado el teatro y como es un muy breve, pues nos vamos a meter a la parte fundamental de la historia del teatro, de cuáles son los momentos más importantes que ha habido en el teatro y que ha trascendido. Aquí básicamente nos vamos al teatro occidental, porque el teatro oriental es otro mundo totalmente, ¿no? Por ejemplo, el teatro kabuki, sí, en Japón, donde los hombres pues se maquillan, se disfrazan de geishas, ¿no? Y son, pues otra onda muy diferente, ¿no? Los chinos también es otra situación muy diferente, la India, por ejemplo, ¿no? Sí, entonces básicamente lo que vamos a platicar es el teatro occidental, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque fuimos nosotros conquistados por europeos y conservamos mucho de la cultura occidental, ¿no? Sobre todo desde la época griega, de la época romana. Obviamente nosotros fuimos conquistados por los españoles y todo esto, ¿no? Entonces vamos a platicar. Si quieren pueden interrumpir, pueden comentar y demás, ¿no? Si algo les gusta. Entonces voy a pasar a compartirles un poquito algunas diapositivas y sobre ellas vamos platicando un poquito sobre las imágenes que vamos a estar observando. Si ustedes me dicen si se ven o no se ven. Ay, bueno, me voy a salir de la presentación porque estoy empezando al revés. Creo que aquí me las está poniendo al revés esta mera. Bueno, sí lo observan, ¿verdad? Sí, maestro. Gracias. Bueno, muy bien, pues entonces vamos a platicar un poquito sobre los orígenes del teatro, ¿no? Pues básicamente siempre hay alguna discusión o cuál fue de las artes la primera que hubo, ¿no? Algunos, no, pues es que fue la pintura, porque la pintura pues es la madre de todas las demás artes, ¿no? Otros, no, pues la danza, ¿no? Porque pues eran situaciones rituales. Los de teatro, pues no, pues el teatro, ¿va? Porque eran representaciones de animales y demás, ¿no? Y a otros, pues la música, porque pues ya el ritmo ya lo traemos inherente en nuestro propio cuerpo, ¿no? Tan solo el latido del corazón, pues ya nos está manifestando una situación de ritmo, ¿no? Sí, el sístole, el diástole y demás, ¿no? Bueno, entonces aquí imágenes, pues estamos viendo precisamente algunas estaciones de tipo artístico, sí, desde la época antigua. Sí, los egipcios dicen, bueno, pues ya el hecho de ponerse máscaras de animales o ponerse ibis, anubis, todos estos, pues eran con representaciones de animales que veían en su entorno, ¿no? Entonces, bueno, pues ya se están disfrazando, ¿no? Ya están utilizando maquillajes, ya están utilizando máscaras, ¿sí? Vemos también una imagen a la derecha de otro personaje que está ahí, ¿no? Y abajo, pues vemos otras personas también de la época prehistórica, donde pues están representando el hecho de la caza de los animales y todo eso, ¿no? Sí, ahora también pues los africanos pues también están manifestando en la diapositiva de arriba, sí, o bueno, a lo mejor son aborígenes australianos, más del lugar de la Polinesia, pues están representando acciones, sí, todo eso fue manejando, ¿no? Pero básicamente el teatro occidental pues lo debemos a los griegos, sí. Entonces la palabra teatro etimológica es de una palabra griega que es teatrón, que significa los que miran, los que contemplan. Sí, esa es la palabra que tenemos acerca del origen del teatro, la parte etimológica. Porque si en la actualidad nos dicen la palabra teatro, pues la palabra teatro tiene muchas acepciones actualmente, ¿no? Si yo les preguntara a ustedes qué acepciones tiene el teatro o qué les dice la palabra teatro, ¿no? ¿Qué nos dice simplemente la palabra teatro? Entonces les quisiera preguntar, ¿sí? ¿Qué para ustedes es teatro? ¿Qué les quiere decir la palabra teatro? Han escuchado de la palabra teatro, que no sean necesariamente el acto dramático. ¿Sí? ¿Qué otra cosa pueden escuchar de teatro? ¿Alguien quiere comentar? ¿O dónde ha escuchado la palabra teatro? Sí, nadie, bueno, pues veamos. Bueno, veamos que, por ejemplo, la palabra teatro, sí, la escuché, por ejemplo, arquitectura, o es un ingeniero civil, pues el teatro es el edificio, ¿no? Sí, entonces también tiene esa acepción. Sí, también podemos hablar de la cuestión de la literatura y decir, pues todo el conjunto de obras dramáticas que está haciendo forman el teatro español, ¿no? O el teatro mexicano, o el teatro europeo. Sí, entonces también
también se refiere al conjunto de obras dramáticas. Entonces, como ven, pues en la actualidad tenemos muchas acepciones que podemos asignarle al teatro, ¿sí? Pero la palabra teatro etimológicamente quiere decir los que contemplan, ¿no? Entonces, el teatro inició de una manera, pues muy sencilla, ¿sí? Simplemente se disfrazaban y hacían bacanales en honor de Dionisio, ¿no? O de Baco, precisamente por eso son las bacanales, porque derivan del dios Baco, ¿no? Sí, y entonces hacían los famosos ditirambos, y salían personajes como los sátiros, las ménades, y todos esos se disfrazaban. Pero el primero que se considera como el iniciador del teatro es Tespis. Entonces, Tespis utilizaba una carroza y en esa carroza pues representaban situaciones de música, de algarabía y todo eso, pero él se ponía máscaras y bajaba de la carroza y escenificaba situaciones. Está interesante esta situación de la escenificación, ¿no? Sí, y entonces empezó a evolucionar esta situación del teatro que después recibió apoyo gubernamental. Básicamente el teatro griego pues surge su esplendor surge en la época de Pericles. Estamos hablando del siglo V antes de Cristo, ¿no? Sí, por ahí con la maestra Conchita que anda por ahí, pues nos podrá ilustrar esa situación de la época histórica, ¿sí? Donde Atenas, que es podemos decir, la polis más interesante en cuestión de cultura y de educación artística. Sí, surgen muchos movimientos y el teatro es un movimiento muy, muy importante y entonces empieza a ser muy grande el teatro y entonces hay momentos en que se suspenden las labores hasta por una semana para ir al teatro y empiezan a surgir crecer esto bastante, se empiezan a hacer también teatros, ahora sí que los famosos anfiteatros griegos, donde empiezan ya a actuar y ya entra bastante público. Sí, como ustedes observan, no eran pequeños, eran ya bastante grandes algunos de ellos, ¿no? Entonces, ven ustedes aquí donde estamos utilizando algunos edificios que se están manejando. Si ustedes ven, pues es bastante amplio, ¿no? Este es un teatro, el Teatro de Epidauro, ¿sí? Obviamente todo era a puro pulmón, no había micrófonos en entonces, pero tampoco había aviones que hicieran ruidos o coches que dijeran, pues están molestando el ruido ambiental, más que de los animales que había o de las mismas personas que estaban, pero vean que era bastante grande. Se utilizó ya la bajada y ahí se ponían las gradas, ¿no? Sí, entonces, si ustedes observan en el diagrama que tenemos a la izquierda, pues son palabras que se usaban de origen griego, son palabras griegas, ¿no? Por ejemplo, la palabra no tiene nada que ver con lo que actualmente conocemos con orquesta, ¿no? Normalmente cuando dicen, pues la orquesta sinfónica, la orquesta filarmónica, entonces hablamos pues del conjunto musical, ¿sí? Y no necesariamente la situación de la orquesta pues es lo que actualmente conocemos, ¿no? La palabra orquesta, pues era un lugar para bailar, como ustedes ven aquí un poquito en las palabras que tenemos, dice orquesta del griego orquesta, lugar para bailar. ¿Sí? Entonces ahí se hacían los movimientos y ahí es donde empieza a manejarse también lo del famoso coro, ya en la dramaturgia griega, sí, que era muy poética. ¿Sí? Leer la dramaturgia griega, pues era un poco complicado, ¿sí? Por ejemplo, parodos era la entrada, sí, la entrada de los actores. Sí, por eso ustedes han oído hablar la palabra parodia, por ejemplo, ¿no? Pero parodos es el hecho de entrar, de manifestarse en esto, ¿no? Ahora, la palabra también en griego, lógica actualmente, ¿no? Entonces, podemos decir que era como la casa, como la choza donde están los actores, ¿sí? El lugar donde están los actores, es el escena, ¿sí? Y la palabra es que había otra palabra que era éxodo, que era la salida de los, ¿sí? Tenemos el coilón, por ejemplo, ahí como ustedes lo ven, ¿sí? Entonces, vean que es unas palabras que seguimos utilizando. Otra palabra muy común de nosotros que usamos en la actualidad pues es la palabra hipócrita, que viene de la palabra hipócritas, que quiere decir el que finge. Entonces, si a un actor le dicen hipócrita, pues es una alabanza, decir, pues es un hipócrita, no está fingiendo, está actuando. Ahora nosotros tenemos precisamente la palabra hipócrita, aquel que finge en la situación real, ¿no? Pero la palabra hipócritas en aquella época, pues es el nombre que recibía el actor.
Bueno, los actores utilizaban una especie de muy altos, gigantes, que se llamaban coturnos. ¿Sí? Ustedes ven ahí un ejemplo de unos coturnos, una reproducción de unos coturnos, que básicamente eran zapatos de plataforma hechos con madera o hechos con corcho. ¿Sí? Entonces se amarraban y se veían mucho más altos. Y las máscaras pues eran en una situación imponentes. Ahora, la máscara también tenía lo que se llamaban megáfonos para que se alcanzara a escuchar bastante la voz de los personajes. ¿Sí? Entonces utilizaban megáfonos. Sí, los megáfonos durante mucho tiempo también prevalecieron en muchos lugares del mundo, precisamente para ampliar la voz. Se hacía un cucurucho y se gritaba, ¿no? Para hoy, para hoy. Aquí en Guanajuato había un personaje muy conocido por todo el ambiente de Guanajuato hace muchísimo tiempo, que ustedes que son jóvenes, pues nunca lo escucharon, pero para anunciar, por ejemplo, el cine, ¿sí? Entonces, uno de los cine que en Guanajuato, que era antes la tienda del Sol, ¿sí? Ahí entonces se subía al pípila este señor y anunciaba el béisbol y anunciaba el cine, y desde ahí se ponía su cucurucho, ¿sí? Su megáfono, y se oía hasta el Jardín de la Unión, y se oía durante todo el centro de Guanajuato, se alcanzaba a escuchar este señor. Tenía una voz muy potente, pero con el megáfono, pues se expandía la voz y se alcanzaba, decía, para hoy, en el cine Reforma, Santo contra las momias de Guanajuato. Y se oía así, su voz muy potente, ¿no? De las máscaras que los griegos en aquel entonces, pues tenían megáfonos precisamente para amplificar la voz. Ya vieron que los edificios teatrales se fueron haciendo cada vez más grandes. Incluso la gente que no tenía dinero les daban, les daban pases para poder entrar al teatro. Ya desde aquella época se usaban los pases, ¿no? Y todo eso se lo debemos al señor Tespis. Bueno, aquí en la imagen, pues vemos la máscara, sí, nomás que está escrito en ruso, ¿no? Máscara en ruso, ¿sí? Costume, pues el vestuario, sí, está en ruso. Y coturni, pues dice ahí los coturnos, también está escrito ahí en ruso. Sí, como son lenguas cirílicas, pues como yo aprendí un poquito de griego cuando estaba precisamente en la prepa, pues también más o menos puedo leer el ruso. Bueno, muy bien. Entonces, vean que aquí también los vestuarios que utilizaban, ¿sí? Los personajes, que eran una especie de túnicas muy vaporosas, y en los hombres se llamaba imatión, como ustedes ven en la imagen, aquí dice imatión, pues era, era esto, ¿no? Las máscaras, pues básicamente las grandes géneros que se desarrollaron en aquella época, pues fue la comedia y la tragedia, que no tiene nada que ver tampoco etimológicamente, ¿sí? Con lo que actualmente sabemos que es comedia y tragedia, ¿no? Sí, entonces ahorita vemos un poquito. Entonces ven aquí, hay una serie de máscaras como las que se utilizaban, ¿sí? En la época griega, y aquí está otra vez el teatro de Epidauro reconstruido, ¿sí? Otra vez está así como que decir, bueno, así era el teatro en aquel momento, ¿no? Todos los personajes que están aquí, pues eran el coro, ¿sí? Los actores, pues decían esto, el coro. Bueno, luego aquí pues tenemos alguna representación de sí, de algunas que usan todavía máscaras en algunos teatros, actualmente pues se sigue representando las grandes obras. Como ustedes ven, pues los géneros mayores, pues, y la comedia, como técnicamente pues nada que ver con lo que tenemos, dice del griego tragos, que quiere decir macho cabrío, ¿sí? Esa es la etimología, ¿sí? Porque se ponían pieles, ¿sí? Los actores, ¿sí? Y pues era el macho cabrío, ¿sí? Ahí surgieron los sátiros y todas esas representaciones mitológicas que se tenían, ¿sí? Y el teatro se escribía en verso, por eso si no está comprado un picado. Sí, y los personajes siempre se enfrentaban a los dioses o al destino. Siempre tenían una muerte física o moral, sí, el protagonista. Una muy típica, pues es Edipo Rey. Sí, no sé si alguien de ustedes conozca la historia de Edipo Rey, sí, de la historia de Edipo. Si alguien quisiera comentar y decir, eso es de Edipo, sí sé algo, ¿no? ¿Alguien quiere colaborar y nos puede platicar acerca de la vida de Edipo?
Nadie, bueno. Edipo fue un personaje que, de acuerdo al oráculo, pues iba a matar a su padre y se iba a casar con su madre. Entonces el padre de él, pues fue y consultó al oráculo y le dijo que pues lo iba a matar y que se iba a casar con su mamá. Entonces lo abandonó, lo mandaron a abandonar y lo amarraron a un árbol para que pues ahí se quedara amarrado el pobre niño. Sí, y entonces se le hincharon los pies, porque Edipo quiere decir pies hinchados, también es la situación etimológica, pero lo recogieron y lo adoptaron otros reyes. Entonces cuando él creció, pues pensó que sus barrados padres eran los adoptivos, ¿sí? Y entonces cuando consulta al oráculo, le dice que va a matar a su padre y va a casarse con su madre. Entonces dice, pues yo tengo que huir de esta situación, de esta profecía. Y se va, dice, él creyendo que esos eran sus barrados padres. En el camino tiene una discusión con otro personaje y lo mata y resulta que el que mató fue al papá. Y entonces llega a Tebas y en Tebas hay un monstruo que es la esfinge que devora a personas y demás. Y entonces la reina Yocasta, que es viuda, que no sabe él que es su mamá, pues ofrece la mano a quien destruya al monstruo, ¿no? Y entonces, pues también lo destruye, se consuma la profecía y se casa con su mamá y tiene hijos con ella, ¿sí? Y procrea. Y él, cuando mata a la esfinge, le pone un acertijo que es muy interesante. Le dice, a ver, para que me puedas derrotar, me tienes que contestar ese acertijo. Y le dice, a ver, ¿cuál es el animal que por las mañanas anda en cuatro patas? Por las tardes, ¿sí? Anda ya, anda ya en dos patas y al anochecer anda en tres patas. Y entonces ahí está pensando Edipo y llega a la conclusión de que es el hombre, porque dice, cuando está muy joven, pues anda en cuatro patas, ¿no? Gatea, ¿sí? Ya cuando es adulto, pues anda en dos pies, y ya cuando es viejo, pues usa un bastón, entonces usa tres pies, ¿no? Entonces fue la manera que derrotó y se cumple la profecía, y entonces también su descendencia también es maldita y también tiene sus tragedias, así como la tragedia de Electra y demás, ¿no? Sí, bueno, ahora por otro lado, el otro género mayor, pues es la comedia del griego comos, manifestación del coro. ¿Sí? Eso es lo que significa etimológicamente la manifestación del coro. ¿Sí? Entonces, los personajes se enfrentan a problemas cotidianos, ¿sí? Se burlan de las debilidades del ser humano y es un desenlace festivo. ¿Sí? Si nosotros leemos la comedia griega, pues a lo mejor ni risa nos da, de, ay, ¿a poco esto los hacía reír? Pues sí, las épocas van cambiando y las manifestaciones pues también van cambiando. Bueno, entonces, ¿qué dramaturgos hay importantes? Pues entre los dramaturgos importantes de la tragedia, pues Esquilo, Sófocles, Eurípides con sus grandes obras, ¿sí? Y ahí están algunas de ellas, ¿no? Sófocles, pues es el autor de lo que platicamos ahorita de Edipo Rey, que está representado aquí en un Platón, ¿sí? Que está aquí manifestándose y que está platicando precisamente con la Esfinge, ¿no? Sí, Filoctetes, Ajax, Electra, que es una de las hijas también de Edipo, Antígona, ¿sí? Las Traquinianas y Edipo en Colono. Entonces aquí también hay una escena de teatro actual sobre Antígona y sus hijos, que después los matan, ¿no? ¿Sí? Y Eurípides, pues es otro que es Écuba, Ifigenia en Áulide, Medea, Oreste, las troyanas, las vacantes, Esquilo, ¿sí? Escribe Agamenón, los persas, los siete contra Tebas, las suplicantes. Estos son algunos de los autores de la tragedia griega. ¿Sí? Bueno, entonces entre los de la comedia, el que más resalta es Aristófanes y un poquito menos Menandro. ¿Sí? Entonces Aristófanes, muchas de sus obras de comedia tienen nombres de animales, por ejemplo, las avispas, las ranas, las nubes, pero hay otra que se llama Lisístrata, que también pues muchas veces se sigue representando por ahí en los teatros, ¿no? Menandro escribe el misántropo, el díscolo, la trasquilada, el arbitraje, son algunas de las comedias griegas y ahí tenemos algunos bustos de esos personajes que fueron ya hechos posteriormente, ¿no? Sí, entonces ahí tenemos también cómo las máscaras pues siguen prevaleciendo y son máscaras festivas, ¿sí? Bueno, muy bien, me voy a salir de aquí y vamos a otra parte.
Bueno, ahora vamos un poquito al teatro romano. Obviamente, pues ustedes saben a través de las cuestiones históricas que, que los romanos asimilaron muchas partes de la cultura griega, puesto que los griegos se extendieron pues en muchas partes de lo que es actualmente Europa, lo que es el norte de África, lo que es el Medio Oriente. Sí, vivieron los griegos y los romanos, pues igualmente, los romanos pues llegaron hasta la península ibérica, estuvieron todo el norte de África, llegaron hasta Inglaterra, hasta Gran Bretaña, ¿sí? Y ya después ya no pudieron pasar por algunas tribus bárbaras hacia el norte, ¿no? Hacia el norte de la isla de Gran Bretaña, ¿sí? Y todo eso pues lo ocupó Roma y pues obviamente asimiló mucho de la cultura, tanto que los dioses eran los mismos, solamente les cambiaron los nombres, pero también contribuyeron a algunas cuestiones, ¿no? Sí, los romanos continuaron con la tragedia y la comedia, sí, haciendo más énfasis en la comedia que en la tragedia, sí, también en Roma surge la pantomima, sí, es una contribución muy importante de los romanos, ¿no? Vean que los romanos también contribuyeron también bastante también en las cuestiones de las construcciones de los edificios para el teatro, ¿no? Sí, ellos fueron los inventores de las bóvedas, de los arcos, de los acueductos, del cemento, todas las cuestiones lo utilizaron los romanos y manejaban mucho los famosos circos. Se llaman circos porque indican círculos, ¿verdad? Son el circo romano, en este caso el anfiteatro Flavio, que es el más conocido, que conocemos como el Coliseo Romano. Sí, ya después empezó a degenerar en los famosos circos con los gladiadores y toda esta situación, pero básicamente también se utilizaron para representar obras. Por ejemplo, en Verona hay un coliseo muy parecido al de Roma, pero un poco más pequeño, y todavía se sigue utilizando para hacer escenificaciones. Sí, sí, el edificio es antiguo, es de la época de los romanos, pero se sigue utilizando precisamente para el teatro y para otros eventos como la ópera y música y todo esto, ¿no? Sí, entonces, como ustedes ven ahí, dicen los edificios se agregan arcos y bóvedas y se crean los circos, ¿no? Sí, dice, el circo romano divierte a la gente con gladiadores, luchas con animales y otros eventos. Bueno, muy bien. ¿Quiénes destacan en el teatro romano? Pues tenemos a Terencio y algunos de sus obras son la Adriana, la Suegra, Formión, el Eunuco. Si algunos de ellas son comedias, ¿sí? Plauto, el Mercader, Anfitrión, el Soldado Fanfarrón, el Persa. Como ustedes ven, la mayoría de las obras están un poquito más enfocadas a la cuestión de la comedia más que a la tragedia. Bueno, se acaba el Imperio Romano, si llegan los diferentes grupos y empiezan a caer el Imperio Romano de Occidente, y entonces empieza a surgir lo que llamamos la Edad Media, ¿sí? Y en la Edad Media, pues viene ya el cristianismo, ya con Constantino, que se vuelve cristiano, pues el cristianismo avanza bastante, penetra muy fuertemente en Europa el cristianismo, y entonces los reyes, pues son cristianos, y entonces se forma otra mentalidad totalmente diferente a la época clásica, y entonces es una situación teocéntrica, ¿no? Entonces Dios está ante todo y todo esto está relacionado con él, y entonces el arte pues también está relacionado con la cuestión religiosa. Entonces hay un tipo de teatro que es un tipo de teatro religioso, pero también al mismo tiempo en el pueblo se dan movimientos profanos, se dan movimientos teatrales profanos, pero básicamente lo que prevalece pues es la cuestión religiosa en la Edad Media. Sí, entonces dice, en la Edad Media prevaleció la concepción teocéntrica, dice, el teatro medieval se dividió en teatro religioso y en teatro profano. El teatro religioso se representaba en las iglesias y se utilizaban los atrios o los conventos para hacer las representaciones, ¿sí? Y inicialmente pues eran los monjes y las monjas las que hacían las representaciones. Básicamente pues había la situación de presentar de la Biblia escenas como el nacimiento de Cristo, la pasión de Cristo. ¿Sí? Nosotros tenemos una herencia muy fuerte porque fuimos conquistados por los españoles, y esa herencia es muy, muy fuerte desde la época medieval, tanto que en la actualidad pues todavía están, por ejemplo, la representación de las tres caídas. ¿Sí? Entonces, en las tres caídas, pues no es más que una representación de la época medieval de la pasión de Cristo, donde aquí el sacerdote, pues podemos decir que es el orador principal, y van representando las caídas, pues todos los que llevan a cuestas las andas, ¿sí? Y básicamente en las ciudades que son coloniales, fuertemente coloniales en América Latina,
pues siguen esta tradición. Aquí en México, pues tenemos Guanajuato, ¿no? Sí, las tres caídas en Santa Ana, las tres caídas en la iglesia de la Compañía, aquí en la iglesia de San Sebastián, en Santa Ana, se representan bastante esta manifestación que se hacía en la Edad Media. ¿Sí? También, por ejemplo, Taxco Guerrero, también hay muchas representaciones muy fuertes. Todas las que son ciudades coloniales aún siguen conservando esta situación porque pues, fue utilizado para evangelizar a los indígenas, ¿no? Sí, entonces, ya después el teatro también se fue un poquito hacia afuera y ya se empezó a contratar otro tipo de actores, pero por otro lado, pues estaba el teatro profano, ¿sí? Y se hacían en las plazas también, en las campiñas, en los feudos, ¿sí? Entonces, utilizaban trovadores, juglares que representaban, tanto que aquí en Guanajuato, pues todavía sigue habiendo hasta festivales de tipo medieval, aunque no tenemos totalmente la herencia medieval en ese sentido, pero existe, ¿no? Entonces, se representaban noticias o acontecimientos sociales, historias conyugales, era muy común utilizar las historias conyugales en la Edad Media y representarlas teatralmente, ¿sí? Entonces, se hacían de una manera muy cómica también esto, ¿sí? Se hacían de una manera que había cánticos, que había danza, que había malabares, por ejemplo, ¿no? Sí, entonces, presentaban obras que se llamaban autos, ¿sí? Esas son las que se representaban en aquella época, ¿sí? Entonces, como ustedes ven ahí, ven algunas imágenes, ¿sí? De algunas miniaturas que se han encontrado, o las que había, y otras pues son un poquito más contemporáneas las escenificaciones. Por ejemplo, aquí vemos algunos personajes que pues el teatro medieval y que lo siguen utilizando en representaciones actuales, contemporáneas. Termina la Edad Media y surge el teatro en el Renacimiento, ¿sí? Y en el teatro del Renacimiento ya las edificaciones empiezan a ser muy importantes, empiezan a ser ya bastante grandes los teatros, ya bastante elegantes, bastante bien construidos y exprofeso para hacer teatro, ¿sí? Y entonces surge básicamente en Italia, como sabemos el Renacimiento pues surge en Italia, sobre todo pues sabemos de Florencia, ¿no? Sí, surge el aspecto humanista, entonces hay un teatro muy académico, pero también surge un teatro muy popular, ¿sí? Y entonces todavía en la actualidad pues hay construcciones teatrales que siguen funcionando. Sí, por ejemplo, ahí está, dice el Teatro Olímpico de Vicenza y el Teatro de Farnese de Parma. Todavía siguen. Ahí ustedes los están viendo un poquito, todavía los ven cómo eran esos teatros, que en la actualidad pues, están bien conservados, están restaurados y todo, y se siguen representando ahí obras en esos lugares. ¿Sí? Y se vuelven a retomar la obra clásica. Pero la parte más fuerte, más importante del teatro en aquel momento es lo que es la comedia del arte. Sí, la comedia del arte utilizaba personajes ya establecidos, ya los personajes estaban establecidos y se trabajaba sobre improvisaciones, entonces eran muy ágiles mentalmente. Estos actores no tenían un texto, ¿sí? No tenían una obra que dijeran, pues mira, vamos a aprendernos el texto y vamos a representarlo. Lo único que hacían eran esquemas y entonces esa situación esquemática la representaban. Entonces se ponían de acuerdo ellos y entraban y actuaban sobre los mismos personajes siempre, pero manejaban historias que iban improvisando en la misma escenificación. ¿Sí? Entonces, dice ahí, surge en Italia en el siglo XVI, dice, utiliza la improvisación con personajes ya definidos. La trama habla de amores e infidelidades, ¿no? Entonces, era algo que prevaleció bastante, ¿sí? Bastante también tomado de la Edad Media, ¿sí? También utilizó otra vez las máscaras y los vestuarios llamativos. Por ejemplo, algo muy importante pues es, por ejemplo, el Carnaval de Venecia, que utilizan bastante máscaras, que es de los festivales de carnaval más antiguos que existen y todavía sigue siendo uno de los festivales más importantes que hay en Europa, ¿no? El de Venecia, cuando es la Semana Santa y se disfraza. Ahí la gente, no importa de la clase social, pues utiliza máscaras que nadie los va a reconocer, ¿no? Entonces se encubren máscaras y se manejan muchos personajes que se utilizaron entre la comedia del arte, ¿sí? Algunos personajes que se manejaban en la comedia del arte, pues está Pantaleone, el Dottore, Arlequino, Colombina, entre otros, ¿no? Entonces vemos aquí algunas representaciones de esos personajes, ¿sí? Aquí en las imágenes vemos algunos,
¿sí? Y siempre eran fijos y sobre ello improvisaban. Bueno, España es, pues, bueno, podemos decir que por fortuna los conquistaron los españoles en ese sentido, ¿no? Porque ellos fueron muy prolíficos en la cuestión de la literatura y en la cuestión de la dramaturgia, fueron muy, muy importantes dentro de la historia del teatro mundial, ¿sí? Entonces, fueron muy prolíficos, hicieron bastantísimas obras. Muchos de los autores y dramaturgos españoles eran monjes, ¿sí? Puesto que el catolicismo era muy, muy fuerte, muy penetrado en España, ¿sí? Y fuimos conquistados por ellos. O sea, a lo mejor había sus cosas malas, pero en la cuestión teatral, en la cuestión artística, pues fue muy, muy importante el teatro español, ¿sí? Y entonces se formó lo que era el siglo de oro, ¿sí? Y entonces también, igual que en las demás corrientes, hay un teatro religioso y hay un teatro profano, ¿sí? Entonces, los actores eran multidisciplinarios, también sabían tocar, sabían declamar, ¿sí? Entonces, pues había personajes muy importantes. El precursor de esta época de oro del teatro español se lo debemos a Lope de Rueda, ¿sí? Lope de Rueda hacía pequeñas comedias que todavía en la actualidad se siguen representando, que se llaman pasos, precisamente son los pasos de Lope de Rueda, como por ejemplo las aceitunas, por ejemplo también tenemos el paso que se llama Tierra de Jauja. Aquí en la imagen que estamos viendo en la parte inferior es una representación precisamente de ese paso de Lope de Rueda que se llama Tierra de Jauja. Se los voy a contar rápidamente. En esta historia, en esta pequeña obra, es un personaje que siempre lleva comida, ¿sí? Se la lleva a alguien que está preso, y hay dos que se gastaron el dinero, dos malandros que se gastaron el dinero en las tabernas y ya no tienen ni para comer, tanto que empeñaron la espada y demás, ¿no? Ellos platican, ¿sí? Pero dicen, ay, fíjate cómo viene este personaje, viene esta persona que va a llevar siempre alimento, entonces vamos a contarle las historias de la tierra de Jauja, pues para convencerlo, y mientras le estamos contando esas historias, vamos viendo sus alimentos que trae en su canasto, ¿sí? Y entonces así lo hacen, llegan y entonces le platican y dicen, ah, mira, en la tierra de Jauja hay ríos de miel y miel, leche, caramelos y todo, y entonces mientras está asombrado, mientras el otro le mete la mano al canasto se va comiendo lo que trae en el canasto, y luego el otro se lo jala y le cuenta otras historias de la tierra de Jauja, y entonces mientras el otro aprovecha para comer, y ya cuando se da cuenta, pues ya le acabaron la comida, ¿sí? Entonces era una situación muy pastoril, era una situación muy cotidiana, donde siempre estaban los malandros y siempre también había uno que era el tonto, ¿sí? De la obra. ¿Sí? Otra obra muy importante en la época de España de ese momento, pues es con Fernando de Rojas, que escribió La Celestina, ¿sí? Que es una tragicomedia y que se le conoció como la tragedia de Calisto y Melibea. Bueno, en la cuestión de los edificios teatrales, ¿sí? Se formaron lo que eran los corrales de comedias en España. ¿Sí? Ustedes ven ahí una representación de un corral de comedias. ¿Sí? En ese corral de comedias, pues hacían significaciones, se bailaba, se decía poesía, se hacían obras de teatro, ¿sí? Y se la pasaban todo el día. Como no había pues ni televisión, ni había el cine en aquella época, pues todo el mundo iba a los corrales de comedia a entretenerse un poco, ¿sí? Dice ahí, la temática era plural, había de todo tipo de temáticas se abordaban, ¿sí? Y había de diferentes tipos de géneros dramáticos que se utilizaban, pero también prevalecía el verso bastante en ello, ¿sí? Y también otra contribución del teatro español es que se empezaron a formar los actos, ¿sí? Las obras se fueron estructurando en actos, ¿sí? Y entonces ven ustedes ahí en la lectura, dice personajes comunes en las obras, pues estaba el gracioso, el rey, el galán, el poderoso, la dama, el caballero, la criada, el villano, y las obras se representaban en los corrales de comedias, ¿no? Que es lo que estamos ahí manejando. Sí, ¿cómo era un corral de comedias? Bueno, pues había, pues no todo el mundo iba al mismo lugar, sí, todo dependía del dinero que tuvieran. Por ejemplo, los nobles o la gente que tuviera dinero, las familias, iban en los balcones, en la parte de arriba, ¿sí? Y las mujeres del pueblo las ponían en otro nivel, sí, pero ya no se juntaban con
con la gran alcurnia de los españoles, ¿sí? Entonces, se cobraba, había entrada, pero pues ahí se la pasaban todo el día. Sí, también había una especie de policía, que eran los mosqueteros, que cuidaban un poquito el orden. Y luego también había lo que se llamaba la infantería. La infantería, pues era el populacho, era el pueblo, ¿sí? La gente que no tenía mucho dinero y que pues carecía de una cierta educación, ¿sí? Y entonces formaban lo que era la infantería. Y entonces había gente que se dedicaba a callarlos también, ¿sí? Había uno que mantenía el orden, ¿sí? Porque se alevestaban y cuando no les gustaba la obra, agarraban verduras podridas o frutas podridas y se las aventaban a los actores. Por eso todavía que actualmente en las caricaturas, cuando algo nos gusta, avientan verduras. En el orden, porque estaban bien alavestradas. España tenían par, si podían actuar, a diferencia del teatro. Sí, aquí hay toda esta situación que hay. Entonces vamos a pasar un poquito. Sí, como Fuente Ovejuna, ¿no? ¿Quién mató al señor comendador? Fuente Ovejuna, dicen por ahí, ¿no? El perro del hortelano, el caballero de Olmedo, el castigo sin venganza. Pero también, pues hizo obras cortas, que es Los Entremeses, que dan origen al Cervantino aquí en Guanajuato, pero también tiene otro tipo de obras, ¿no? El Cerco de Numancia, que también en alguna ocasión se representó aquí en un festival cervantino en Guanajuato. Hay otra que se llama La Gran Sultana, que una vez también en otro cervantino vino el, lo presentaron en el auditorio del Estado, sí, La Gran Sultana, el Tratado, que son obras que hizo Miguel de Cervantes. ¿Sí? Tenemos a Tirso de Molina, Abarca, ¿sí? A Juan Ruiz de Alarcón, autor mexicano, que pues después murió en España, muy privilegiado, ¿no? Una de sus obras muy conocidas, ¿sí? Con otro personaje mexicano que también surge, pues es Sor Juana Inés de la Cruz, ¿sí? Sabemos que escribió bastante, fue muy prolífica Sor Juana Inés de la Cruz, pero eso, bueno, voy a salirme de aquí nuevamente. Bueno, en el teatro isabelino, sí, pues ahí los actores eran hombres, ¿no? Las mujeres no podían actuar. En Shakespeare, sobre todo, pues era la reina Isabel I, que a pesar de que ella era mujer y todo eso, en personajes muy jóvenes para que dieran un poquito eh, con la cuestión del verso y se empieza a usar un poquito más la prosa. ¿Sí? Entonces dice aquí, las mujeres no actuaban, ¿sí? Los actores hacían los efectos especiales, hacían ruidos. ¿No? Ese ya era permanente, el vestuario era mínimo y el vestuario era muy llamativo. En los sí, una representación de a Isabel I. Y ven ustedes acá, miren, acá están platicando, otros están comiendo. Sí, también se la pasaban todo el santo día y se la pasaban comiendo.
Ahí había una situación muy curiosa que otra escenificación, donde ven, pues están platicando, ni caso le hacen a platicar, se paraban, se iban, ¿sí? Volvían a regresar, porque eran obras muy largas, ¿no? Y a veces entre acto y acto había pequeñas obras. Entonces sucedió en el teatro inglés, ¿sí? Los principales dramaturgos. A la actualidad, pues todavía sigue el teatro inglés siendo muy fuerte a nivel mundial, tanto presentando las obras sobre todo de William Shakespeare. Pero hay otro que también sobresale, que es Christopher Marlowe, ¿sí? Y escribe algunas obras también, como La vida de Eduardo II, que son dramaturgia relacionada con cuestiones históricas, ¿no? La trágica historia del doctor Fausto, ¿sí? Y William Shakespeare, pues es el más importante, el que más fama tiene, pues escribió comedias y también escribió dramas como Hamlet, Macbeth, El Rey Lear, Antonio y Cleopatra, ¿no? Vean que esos son algunas obras de tipo histórico, ¿no? Ricardo III, por ejemplo, ¿no? Que es muy famosa la frase, mi reino por un caballo, ¿sí? El Mercader de Venecia, que ya son obras importantes de él. Otro, Sueño de una noche de verano, que es una comedia muy interesante. La fiestecilla domada, que es otra comedia, y la comedia de las equivocaciones. Sí, entonces, pues son algunas la época de Molière. Sí, Molière es otro personaje importante que surge en Francia, ¿no? Sí, y el teatro francés viene a contribuir muy fuertemente la teatral, ¿sí? Y surge ese teatro francés, ¿no? También hay algunos que son más serios, son autores mucho más serios que Molière, ¿sí? Como era Pierre Corneille, ¿sí? Que escribió Horacio, Andrómeda, como ven, vuelven a personajes de la época clásica, ¿sí? Ya sean que hayan existido, que han sido mitológicos, ¿no? Por ejemplo, el Cid, ¿sí? Que es una obra que escribió este señor, La muerte de Pompeyo, Jean Racine, Alejandro el Magno, Ifigenia, Británico, Esther, Andrómaca, como ven, todos están relacionados con cuestiones de épocas antiguas, de la época griega, de la época romana. Pero aquí el mero mero, pues fue Molière, ¿sí? Jean-Baptiste Poquelin, alias Molière. Sí, este personaje, ¿sí? Es protegido del rey Luis XIV, porque era bailarín, ¿sí? También ustedes ven que en el ballet se utilizan muchas palabras de origen francés, ¿sí? Fouté, le plié, grand plié, ¿sí? Todas esas son palabras porque pues ahí inició el ballet y con 14 que dio un apoyo, él era bailarín, sí, Luis XIV bailaba, sí, y daba apoyo al arte y apoyó bastante a Molière, porque Molière mucho farsa y personajes nobles de aquella época, sí, pero no le podían hacer nada aunque estuvieran bien enojados porque tenían la protección del rey, sí, entonces se burlaba fuertemente del palaciego que había en aquel entonces en Francia, ¿no? Sí, toda la vida todo el juego de palabras rápidas y vivas que rayaban en la obscenidad, sí, eran muy obscenos su situación, pero pues tenía la protección del rey, ¿no? Esto es algo muy interesante, una novela que se llama El Canario, y se empezó a sentir mal y empezó a vomitar en plena, función. Todo el mundo creía que estaba actuando, pero en realidad ya se estaba muriendo, ¿sí? Y entonces, tiempo después de que, pues, y entonces, por eso es que con la vestimenta que tenía él, parece ser que era y por eso es de mala suerte actuar con traje verde, porque eso me va a provocar que tenga mala suerte y me vaya a morir, ¿sí? Entonces, en algunos otros países se utilizan otros colores, por ejemplo, el morado de mala suerte, en otros el amarillo es el de mala suerte, ¿sí? Entonces era la vestimenta que utilizó cuando se estaba enfermo imaginario. Ya cuando se murió en el
Aquí ya hace Molière, el rey de los actores. En este momento hace y de verdad que lo hace bien, ¿sí? Entonces es un epitafio muy, muy interesante que tiene la tumba de Molière. Bueno, entonces, pues ya después surge otra vez la época neoclásica muy fuertemente, llega esa época, dice, los montajes son más populares y la escenografía más naturalista. Dice, el teatro neoclásico se inspiró en los personajes grecorromanos, ¿sí? Otra vez van a destacar, y pues vuelve a surgir otra vez, por eso es la época neoclásica. Bueno, pero en el siglo XIX surgen movimientos muy, muy fuertes. ¿Sí? El teatro europeo del siglo XIX, que también viene a sacudir fuertemente las mentes de aquella época. ¿Sí? Dice, llega el romanticismo resaltando el sentimentalismo, el dramatismo, y aborda temas oscuros y escabrosos, se exalta la naturaleza y el folclore. Surge el melodrama y se populariza el teatro de variedades. Sí, con el teatro realista nace el teatro moderno, describiendo minuciosamente la realidad. Sí, la interpretación es más veraz, se ilumina solo el escenario, ¿sí? Entonces ahí empieza solamente a iluminarse el escenario, a diferencia de las otras épocas que se iluminaba todo. ¿Sí? Dice, sí, entonces viene a sacudir. Por ejemplo, que tenemos es una puesta en obra de un noruego que se llamaba Henrik Ibsen, ¿sí? Que hizo una obra que se llama Muñecas, y para la época estaba prohibida porque fue una la emancipación de la mujer, ¿sí? De que la mujer pues qué hacer permite, ¿sí? Y entonces, pues representar una obra de ese tipo en aquella época, pues terrible, ¿no? Tuvo que estarla mucho tiempo después en Italia, esta obra de Casa de Muñecas, ¿sí? De Henrik Ibsen. Es una obra muy adelantada a su época, y tiene otra que se llama Espectros, que trata también de una persona, de una tragedia, de una persona que se muere de sífilis. De ello, ¿no? Es como actualmente decir el sí. Entonces, pues todos estos movimientos vinieron a, a despertar las mentes, ¿no? Del siglo XIX. Se empezaron a presentar, donde pues siempre terminan normalmente con un final feliz el melodrama, ¿no? Hay sus enredos, pero normalmente terminan de manera feliz. Bueno, aquí tenemos algunos autores de esta época. ¿Sí? Dentro de la época romántica, pues tenemos muy fuertemente a José Zorrilla, que vivió en México a la época de Maximiliano, estuvo aquí, por eso la famosa representación de Don Juan Tenorio, que se hace de noviembre, por ahí se hace la escenificación. Sí, José Zorrilla estuvo viviendo una época aquí. Ya cuando cayó Maximiliano, pues también tuvo que salir, porque él era encargado de cultura en México, este José Zorrilla, ¿no? Sí, entonces, pues son gente muy interesante. También, pues está von Schiller, que era alemán, ¿sí? Goethe, también está Enrique Ibsen, Anton Chekhov de la zona de Rusia, y Paul Claudel. Sí, sé que son personajes importantes. Bueno, muy bien, pues entonces, pues esos son otros personajes que tenemos. Voy a volver a salir de aquí y vamos con la última. Bueno, entonces llegamos al siglo XX, ¿sí? Y aquí en el siglo XX, pues vienen las vanguardias, ¿sí? Como en todos los movimientos artísticos, pues surgen las situaciones de vanguardia. Sí, se hace énfasis en la dirección artística y la escenografía, se hace bastante énfasis. La técnica interpretativa cobra fuerza con la profundización psicológica de Stanislavski, ¿no? Que es una escuela muy, muy fuerte dentro del teatro. Inicia el teatro experimental, ¿sí? Se resalta el teatro épico, el teatro del absurdo,
el expresionismo, todos esos movimientos teatrales pues van de la mano con los demás movimientos culturales y artísticos que había en aquella época en Europa, ¿no? Sí, también aparece el happening, el teatro pobre de Jerzy Grotowski y la biomecánica. Ahí estamos viendo una imagen de esa situación de movimientos corporales que maneja bien la cuestión de la biomecánica, que aquí lo vemos en esta imagen, ¿sí? Sí, también en los años 60 se busca una comunicación dramática que afecta al espectador y surge el performance en la época de los 70, ¿no? Que todavía hasta la actualidad este movimiento siguen haciéndose bastante performance actualmente, ¿no? Dice, nace el teatro experimental con origen circense como el Cirque du Soleil, ¿sí? Entonces, ahí lo tenemos, ¿sí? Y ahí tenemos muchísimos personajes de Antoine Artaud, Samuel Beckett, Eugene Ionesco, sobre todo la cuestión del teatro del absurdo, Albert Camus, Georges Luigi Pirandello, unos que son grandes dramaturgos, ¿sí? Tennessee Williams, Arthur Miller, Dario Fo, Federico García Lorca, que también su teatro dramático era poético, ¿sí? Alejandro Casona, ¿sí? Y llegamos al siglo XX con gráficos que se compensan al mismo tiempo que hay actores, se dan las proyecciones. Bueno, se me está yendo aquí el internet, andamos aquí batallando con el internet, pero ya estamos por terminar, ¿sí? Sí, hay producciones de pequeño formato, ¿sí? Entonces se hacen muy íntimos, ¿sí? Importa la forma, destaca el teatro rico, y sigue siendo muy experimental las manifestaciones artísticas actuales en el teatro, ¿no? Bueno, muy bien, pues con esto terminamos un poquito, a grandes rasgos, lo que es la historia del teatro. Les agradezco su atención. Algo, si vean que fue muy rápido y muy breve. Muchísimas gracias, maestro. Un recorrido histórico muy interesante. Pues en esta ocasión ya no nos queda espacio para tanto que queda por comentar, pero le agradecemos mucho y de todos modos, pues ahí se publicará en Facebook y ahí podrán dejar todos los comentarios y dudas. Gracias, maestro, por dejarnos seguir aprendiendo con usted. No, gracias a ustedes, muchas gracias. Yo también aprendo bastante de ustedes, ¿no? Y muchas gracias por estar. Sí, igualmente. Nos Gracias, vemos, maestro. adiós. Gracias, maestro. Felicidades, gracias. Abrazos. Sí, abrazos, maestro. Sí, y por aquí veo a Paco Llamas, adiós. Sí, también Adiós, se maestra. unió. Muy bien. Gracias, Adiós, maestro. maestra. Adiós. Sí, nos vemos ahorita en la siguiente charla. Con el taller con la maestra Nicole. El taller de inteligencia emocional. Sí, Cris, ahí nos vemos. Bueno. Bye. Bye. Hasta luego. Hasta luego, maestra, maestro, Hasta luego, maestra. alumnos. Adiós, maestro, gracias. Maestro Llamas, Cristi y todos los que están. Hasta luego, nos vemos en la siguiente. Sí, gracias, maestra. Gracias. Gracias.